La diferencia que nosotros tenemos no es semántica. O sea, nosotros estamos de acuerdo que existe igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, sino es sintáctica. En otras palabras, para garantizar esa libertad, que es un derecho humano, al trabajo, que es un derecho fundamental, no es necesario usar el término género o igualdad de género. ¿Por qué? Porque el género es un concepto social, no es natural. Nadie nace con un género, y el especialista no va a dejar mentir. Uno nace con un sexo, hombre y mujer. ¿Por qué nos preocupamos? Porque la ideología lo primero que hace es reemplaza un significado que estamos mutuamente de acuerdo. Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, primera etapa. Segunda etapa, pide cuota de género. Tercera etapa, alternancia de género. Cuarta etapa, equidad de género. Y la quinta etapa le está diciendo al ser humano cómo debe pensar, creer, vivir. Y nosotros creemos que ese no es el rol del Estado, en ninguna etapa. Pero no está haciendo eso, ¿no? Pero ¿por qué reemplazar entonces la igualdad de oportunidades por igualdad de género? Es como que en el currículo aparezca un término como pagano, pecado, que es un término religioso. O aparezca el término proletariado burgués, que es un término político. Uno puede estar de acuerdo como en desacuerdo, pero eso no corresponde al Estado tomar postura y promover. Respecto a lo que acaba de decir nuestro amigo... Lo que acaba de decir nuestro amigo Cristian es mencionar lo que dice la Asociación Americana de Psicología, que define la orientación sexual como una atracción sexual, romántica, afectiva, duradera hacia otros. Pero la pregunta de cómo se hace la orientación sexual tiene dos verbos. Uno es se moldea a una temprana edad y el otro verbo es se desarrolla. ¿Qué significa eso? Que para el niño no es una decisión porque es el receptor. O sea, ¿no consideras que una persona nace con esa orientación? Ahí hay un tema. No estoy dando una opinión, ¿no? Quiero trasladar lo que escrito está por la psicología y poder explicarlo para que se pueda entender. Porque si tú me preguntas, ¿es una elección? Yo te digo no. Y podemos coincidir. Pero la comprensión es distinta. No coincidimos ahí. ¿No? Porque mira, ahí dice las preguntas frecuentes de la Asociación Americana de Psicología. Dice, en la mayoría de los casos se moldea a una temprana edad. Se moldea. ¿Tú, Augusto, elegiste hablar español sobre inglés o alemán? No, porque fuiste receptor de una formación lingüística. De la misma manera, las atracciones sexuales se moldean. El emisor, que son los padres, el entorno, la familia, la cultura, sí tienen la decisión. Segundo verbo que utiliza la psicología es se desarrolla. Somos seres humanos sexuales, efectivamente. Si uno estimula, va a desarrollar distintas atracciones. No basta una mujer, van a querer ser poliamorosos o quizás experimentar otras atracciones. Ahora, respecto a la genética y sobre la cuestión de que si se nace o no, la genética sí está asociada con la orientación sexual. Y la genética sí puede predisponer el desarrollo de la orientación sexual. Sin embargo, la genética no predetermina la orientación sexual. A ver. Ahora, ¿qué significa esto? Una vez más, esto que los transmito no es una opinión. Esas son las conclusiones del proyecto Genoma Humano, que es el estudio más grande de la historia humana sobre los genes, dirigido por 9 años por el doctor Francis Collins. Y él que dice que la predisposición para desarrollar la homosexualidad en la genética es de 20%, que es la mitad de la predisposición de desarrollar la agresividad. En otras palabras, pensar que uno nace predeterminadamente homosexual no es científico. Este debate se agotó en 2009. Por eso, la definición de orientación sexual ya no es en ninguna institución psicológica del mundo como una condición. Antes se decía así, la orientación sexual es una condición con la cual uno se nace. Ahora ya no. Ustedes, periodistas, pueden verificar, los televidentes también van a internet, solamente es una atracción. Por eso nosotros decimos que las atracciones, que pueden ser 50 o 60 o las que consideren, requieren libertades. Los sentimientos requieren libertades. Igual que la religión, libertad, no protección. Porque si el sentimiento le das una protección, al igual que la religión, y tú no eres cristiano, yo te digo cristofóbico, eso sería ilógico. Tú eres libre de rechazar mi fe y yo de rechazar tu ateísmo. Si tú rechazas mi atracción sexual y yo la tuya, tampoco debemos ser criminalizados porque son sentimientos. Son aspectos que nosotros consideramos que requieren la libertad que el Estado debe de garantizar, más no la protección. Bueno, 2 minutos. Tengo una muy pequeña y breve pregunta para mi amigo o mi compañero Cristian, ¿no? ¿Quién dice o en dónde dice que la orientación sexual se nace? ¿Qué estudio? Sí. O sea, ¿qué estudio? ¿Qué científico? ¿Dónde dice? Mira, o sea, yo he buscado, muy simple, he investigado por simple años para el todas tema. las personas. Vayan en Mira, el último debate que tuvimos con el doctor no, Huertas, pero yo le pedí y hasta ahora no me responde. Le voy a decir. Le escribo todos los días a RPP, no me da.
lean un artículo que Elmer Huerta, ya que lo estás diciendo, escribió en mayo del 2014. Claro, creo, él menciona un caso de Gran Bretaña que ya se rectificó. Y ahí está. Pero ya se rectificó. Pero se rectificó, mira, te explico, se rectificó Simon Levi, que dijo que descubrió el cerebro gay. Se rectificó. Se rectificó Dean Hamer, que le puso nombre XQ28 al gen gay, se rectificó. Es que si estamos hablando entonces estás citando fuentes de personas que ya se rectificaron. Pero bueno, o sea, si es que hablamos de que y ahí vuelvo, regreso al punto de que hay derechos que son imaginarios, ¿no? Por ejemplo, nadie puede tener el derecho de abolir los derechos de los demás. Por ejemplo, la libertad de uno termina cuando empieza la libertad de otro. Uno no puede egoístamente desnudarse o exhibirse o hacer actos de carácter obsceno que exciten prematuramente al niño, como está estipulado en el Código Penal, porque transgrede con la libertad y los derechos de otros, en este caso los niños que son superiores, ¿no? Y es en ese sentido que se usa o se emplea el término moral, porque ¿qué es la legislación, no? ¿Cuál es la ley? La ley legisla la moral, no robar, la no corrupción, el no matar, el no prevaricar, todos son cuestiones morales, que son los mismos en Perú que en la China, en Rusia, ayer, hoy y mañana. O sea, estos son aspectos que trascienden las culturas. No en ningún lugar se celebra el asesinato indiscriminado, la tortura, el prevaricato, la corrupción, el robo. Fuera de esto no se entendería lo que significa ley justa y ley injusta, porque hay leyes injustas, hay leyes que son justas. La medida que se emplea para determinar qué es justo y qué es injusto, qué es real y qué es imaginario, es precisamente el compás moral. Y lo moral es lo que afecta en el bienestar de todos, no solamente de un sector, porque si no hablaríamos de lo que es positivo y negativo, que sería una cuestión relativa, ¿no? Entonces, ¿todos tenemos derecho a expresarnos? Sí, por supuesto que sí. ¿Todos tenemos derecho a reclamar o tener exigencias de carácter político? Sí, más allá de que si esta exigencia puede ser evaluado o comprendido por uno u otro sector como real o imaginario, ese es un tema que se discute en el Pleno, pero el hecho concreto es que todos tenemos derecho a protestar. Y en esa misma medida, todos tenemos el deber y la obligación de respetar los derechos del otro, ¿no? Y acá no debemos de confundir ciertas categorías, ¿no? Las personas no pueden ser discriminadas por ningún motivo. O sea, nadie le puede prohibir el acceso a un servicio a un ciudadano en base a su creencia religiosa, su atracción sexual, etc. Pero el contar con una u otra creencia o ausencia de creencia religiosa o a tipo de atracción sexual no te genera privilegios ni derechos particulares, ¿no? Eso es al margen, indistintamente. Es un privilegio porque no responde al telos, o sea, al propósito. O sea, la familia y el matrimonio, en nuestra Constitución, en el derecho internacional vigente, no se define, se reconoce, se emplea el verbo, se reconoce a la familia y al matrimonio como institutos naturales, como lo dice nuestra Constitución, es un reconocimiento. ¿Por qué? Porque solamente a través de la unión de un hombre y una mujer se puede procrear y de esta forma establecer familia. Todo hombre tiene derecho a establecer una familia. O sea, cualquier hombre puede casarse con una mujer y reproducir, y si no puede por cuestiones físicas, puede entonces proveerle a un niño huérfano lo que ha perdido un padre y una madre. O sea, están aptos para fortalecer y formar una familia, porque esto ha sido dado así por la naturaleza. Vimos, ¿no?, a Ricardo Morán, y te referiste a él hace unos días. ¿Ricardo Morán, adoptando a sus gemelos, no ha constituido una familia? Según tú. Es una muy buena pregunta. Todo ser humano proviene de un padre y una madre. Ese es un hecho objetivo. No es una creencia, antecede la religión, antecede el Estado, trasciende las fronteras, las culturas. No existe ser humano que no venga de un hombre y una mujer, el espermatozoide y el óvulo. El hecho que Ricardo Morán le haya quitado el derecho a sus hijos de conocer a su madre significa que él ha interpuesto sus anhelos por encima del derecho superior de los niños. Y es el niño quien tiene derecho a su padre y a su madre. Y esto no puede ser retirado por el adulto. En otras palabras, los bebés no pueden ser vistos como un producto que se puede adquirir para ser un medio de realización. ¿Por
Porque el niño y el ser humano es un fin supremo en sí mismo. Cuando hablaba nuestro invitado, el amigo que nos acompaña, hizo mención sobre el tema de que ha habido avances respecto a los derechos humanos en los últimos 50 años, en el mundo entero, con algunas excepciones de algunos continentes que evidentemente nombró. Pero esto precisamente demuestra que no es lo mismo la cosmovisión o la creencia islámica, no es lo mismo la cosmovisión comunista, nazista, de Che Guevara, de Fidel Castro, que asesinó y mató a los homosexuales porque los consideraba indignos, inferiores. El día de hoy, si alguien es homosexual en la comunidad islámica, lo decapitan. En la Unión Soviética también. Hitler también. Es una falacia. ¿Cómo que no? Pero es un hecho histórico. Sí, yo no he dicho que no es un hecho histórico. Claro. Pero aquí va el comentario previo. Que solamente la cosmovisión que reconoce que el ser humano tiene dignidad intrínseca y lo considera esto un valor universal, inalienable, que no lo puede quitar el Estado ni lo puede otorgar, lo considera algo intrínseco, garantiza la dignidad de todas las personas, indistintamente de su orientación sexual. Y esto es un aporte de la civilización occidental, la civilización cristiana. Por un enfoque, ¿está bien un enfoque de género? ¿No está bien un enfoque de género? Yo creo que lo más importante es que nosotros, para poder apelar a una regla justa, busquemos el denominador común. En otras palabras, ¿qué tenemos en común Evan y mi persona? Nuestra condición humana. Aníbal y mi persona. Nuestra condición humana. O sea, podemos pensar distinto política, religiosa y sexualmente, pero nuestra condición humana es idéntica. Y nuestra dignidad y nuestros derechos se basan en nuestra condición humana. ¿Por qué nosotros le llamamos privilegios? Porque tanto Aníbal como Cristian merecen los mismos derechos. O sea, yo no merezco más derechos ni menos derechos que Aníbal, y viceversa, los mismos derechos. Entonces, si Cristian o Aníbal solicitan un tipo de derecho distinto, entonces se le llama un privilegio. En el caso del matrimonio, la razón por la cual se reconoce la unión de un hombre y una mujer es porque esta unión es capaz de producir vida. No es posible la unión de un hombre con un hombre, entonces, o mujer con mujer. Una pareja. El caso de madres solteras, por ejemplo, ese hijo proviene de un padre, y si ese padre no se quiere permanecer en una relación con esa mujer, está obligado por la ley a pasar manutención, porque se reconoce que tiene un padre y una madre. Si se redefine la familia, entonces ya no podría pasar manutención, porque sería una familia de uno. Y más bien se podría vulnerar el derecho del niño. Todo ser humano debe ser visto como un fin en sí mismo. Inclusive el Estado en la Constitución dice que se crea porque tiene al ciudadano y a la persona humana y su dignidad como fin supremo. En otras palabras, no somos súbditos, somos ciudadanos, somos libres desde que nacemos, somos un fin en sí mismo. Y en esa humanidad están los niños cuyos derechos son aún superiores al de los adultos. Ningún ser humano puede ser visto como medio de realización de otro ser humano. Quienes optaban por esta visión justificaban la anulación de los derechos del prójimo. En otras palabras, los seres humanos tienen derecho a su padre y a su madre. Y si por X motivos el padre o la madre no quieren vivir juntos, igual tiene derecho a recibir la atención en un horario que establezca la ley, o por último, que cumplan con sus funciones de manutención. Lo que vemos en el caso de la persona mencionada es que él ha reconocido públicamente que él los necesitaba más que ellos a él. O sea, ha confesado que para él la prioridad era llenar ese vacío emocional. Y al hacerlo ha omitido pensar en cuál es el derecho superior del niño. Y esto es una visión materialista de la vida. Bajo esa visión, entonces uno podría decir, al día se mueren 30.000 africanos al día por hambre. Entonces, para que no se mueran, nosotros los necesitamos, acá en Perú le damos comida y casa y los podemos esclavizar, pero eso no es justificación, porque tienen dignidad. Sí, el colectivo. Familia, ¿no? Nuestra crítica va sobre el hecho de que se quiere plantear la autodenominada teoría de género, que nosotros le llamamos la ideología de género, como enfoque transversal y no como una opción a elegir dentro de las facultades soberanas de cada ciudadano. En otras palabras, nuestro reclamo no es que por último se mencione sobre la teoría de género en el colegio, sino que se lo imponga como único lente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le da a los niños una visión que va contra la realidad y contra la naturaleza, por ejemplo, en el caso de la identidad, ¿no? Diciéndole que la identidad se construye. Y eso es algo que, por ejemplo,
no se ajusta a la realidad. O sea, nuestro sexo, nuestra identidad, hombre o mujer, es natural, ¿no? Está en cada célula de nuestro cuerpo, en nuestra genética, en nuestros huesos, en nuestro cabello. Entonces, inducirle a un niño a cuestionar lo que es, nos parece algo lo que sostiene injusto. que el enfoque de género no debe ser el único enfoque de formación. No debe ser el enfoque pública. Transversal. Okay. Fue claro, Immanuel Kant quien más lo desarrolló, hablando que el hombre es un fin en sí mismo y no debe ser visto como medio de realización, porque precisamente, por ejemplo, el darwinismo social, que pretendía purificar la raza, usaba a los ciudadanos como un medio de realización. Por eso no les importaba exterminar a quienes no se amoldaban. Igual en los gulags soviéticos, ateos, igual en el fascismo, igual ahora vemos en las sociedades islámicas, ¿no? Solo en las civilizaciones cristianas occidentales se reconoce que el valor es intrínseco, del teorista filósofo también John Locke inglés, porque su imagen y semejanza refleja la de su creador. O sea, su valor es absoluto, es transversal, es universal, no pierde dignidad. Te estás eximiendo Apóstol Pablo, ¿no? Jurista, también en la Biblia menciona pues que uno puede reconocer a Dios por medio de la razón. O sea, la razón no está abolida por la fe. Y digamos que la premisa esencial del existencialismo de Jean-Paul Sartre, pareja de Simone de Beauvoir, autora de la teoría de género, se fundamenta en la noción de que la conciencia precede a la esencia. Y es algo que nosotros ahí discrepamos, no, porque tú primero eres, te reconoces como tal, esa es la visión natural o el jus naturalismo en el derecho, el jus moralismo, y hay otra visión, que es la visión constructivista. Y agradezco que este programa nos haya permitido llegar al fondo del asunto, porque realmente este es el fondo del asunto. O sea, el término o la discusión sobre el género y las demás políticas es una cuestión ya superficial. O sea, el fondo del asunto es si nosotros nos vamos a reconocer como lo que somos y sobre ese reconocimiento vivir nuestra vida, o si nosotros vamos a querer emplear una política de construcción o reconstrucción o moldeamiento, ¿no? Esa es la discusión final. Pero más allá de eso, para ya dar mis palabras de conclusión, yo quiero agradecer también al programa, a Aníbal, por su participación y por este enriquecedor conversación. Ya no del tema de género, sino del tema filosófico 45 importante. segundos. Ya, claro. O sea, Kant cuando habla de que se conoce uno mismo, claro, se inspira en lo que en la Biblia Jesús dice: el reino de los cielos está en vosotros, dentro de vosotros. Por eso León Tolstoy hace todo un libro sobre el reinado de Cristo en la tierra, conociéndose a uno mismo, y empieza el movimiento tolstoyano que inspira a Gandhi y a Martin Luther King Jr. O sea, este es un tema para seguir desmenuzando. Un reporte especial, ¿no? Que National Geographic hizo este año, recién el mes pasado, donde habla sobre la revolución del género. Y en una fotografía breve explica más de 20 identidades de género. 20, ya no son 100. No. Pero solamente explica, como quien dice, esa es una muestra. Ya. Pero reconocido universalmente hay más de 110. O sea, ¿por qué? Porque las identidades las construye una. O sea, no solamente es el cisgénero. ¿Uno o la sociedad? Uno. O Uno sea, mismo. claro, o sea, la identidad de género, como bien comenta la doctora Chávez, es algo que culturalmente uno puede formarse, decir. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que el género está bien que se construya culturalmente, por último. No gubernamentalmente, no estatalmente. Ya. O sea, ¿por qué el Estado tendría que, en este caso, adoctrinar a los hijos bajo la visión del género que tienen que ser así o asado? Esa pregunta es para Susana. ¿Por qué el Estado? ¿Cómo era la tendría? pregunta? ¿Por qué el Estado tendría que decirle a nuestros hijos? Tiene que con las cosas que nos Me gustaría leer, ¿no? A ver. La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, proclamada por la Asamblea General en su resolución 2263, el 7 de noviembre de 1967, artículo 1, habla que la discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana. Y estamos de acuerdo, pero habla de mujer y hombre, no habla de género. Bueno, pero... O sea, nuestro problema no es conceptual. No es que yo digo el hombre tiene que tener más derechos que la mujer. No, eso no existe. Nosotros ambos creemos en la igualdad. Solamente para terminar, por favor, mi punto, ¿no? Una vez más, nuestra diferencia no es conceptual. Ambos creemos en la igualdad del hombre y la mujer y los mismos derechos. Sino contra la teoría cultural del género. Nuestra diferencia es filológica. ¿Qué significa filología? Las palabras y los términos. Nuestra diferencia es que a esto que en el derecho internacional se le reconoce como igualdad de oportunidades,
ahora se le quiere llamar igualdad de género. No ¿Y es por ahora. qué? ¿Por qué se le quiere llamar el enfoque de igualdad de género, por lo menos en el Currículo Nacional de Educación Básica, en este año? ¿Por qué? Porque obviamente se pretende, a través del término género, presentar una teoría social, una teoría ideológica. Ya, pero yo he escuchado, perdón que te interrumpa, yo he escuchado que con esa teoría que se está insertando en la currícula, a los niños se les va a enseñar a ser homosexuales. Bueno, una de la identidad de género... ¿Eso es posible? Una de la identidad de género, como bien lo mencionó la doctora Chávez, es el transgénero. Es el hombre que se cree mujer. Pero el hombre que se cree mujer, la sociología le llama transgénero. Pero la Asociación Americana de Psiquiatría le llama disforia de género y lo considera un trastorno mental. Claro, por supuesto. El último manual de diagnóstico 5... La disforia es el proceso de transformación, de angustia, de dolor que las personas deciden transitar. Una vez que transitaron y se identifican como hombres y como mujeres... ¿Es la transición? Es el proceso de transición. Y punto. Mismo, pues. No si a un niño tú le dices, Oliver Button es una nena, y empezó pues el proceso de transición sobre su identidad. A ver, dos La cositas. Americana de Psiquiatría, en su último manual de diagnósticos de trastornos mentales, el 5, y en todos sus manuales, ha definido que cuando un hombre, físicamente hombre, se cree mentalmente que es una mujer, tiene un caso clínico que se diagnostica y se trata y se le llama disforia de género. Antes se le llamaba disforia de identidad de género. Lo que se llama, ese es un proceso, digamos, en que las personas están sometidas por un montón de tensiones, angustias, depresión, bueno, las causas ese proceso así, de transformación. Pero es cuando el hombre se transforma en mujer. Una vez pues, que esta persona se convierte... solamente presentando lo que dice la sociología versus lo que dice la psiquiatría. No, discúlpame. Un segundo. Yo soy salubrista y eso no dice. Bueno, Jaime Chincha es periodista, él puede investigar el manual de trastornos mentales y leer lo que dice la disforia de género. O sea, cualquier persona lo puede leer. Y ahí claramente dice, cuando un hombre, físicamente hombre, se cree mujer, eso es un trastorno mental. Entonces, ¿qué dice el colegio? El Colegio Americano de Pediatras de los Estados Unidos califica como un abuso infantil decirle a un niño que su identidad se puede modificar, porque eso es inhumano. Tu humanidad no permite que tú modifiques. Un hombre se puede mutilar, pero no puede cambiar su carga genética, no puede cambiar su composición cerebral, su ADN, sus cromosomas. ¿Quién está diciendo que a los niños tienen que cambiar su identidad? Pero cuando se habla de la identidad de género, se le propone al niño la posibilidad de tener otra identidad más allá de hombre o mujer. Hay otros niños que no esos temas. Obviamente, es mira, sólido, la discriminación contra la persona es inaceptable, es inmoral, es inconstitucional. Pero ocurre. Contra la persona, ¿no? Entonces, ¿qué significa? La persona tiene un color de piel, es hombre o es mujer, la persona. O tiene un sentimiento que tú llamas trastorno. Pero mira, no, yo no lo estoy llamando. La Asociación Americana de Psiquiatría o de Psiquiatría. Pero ¿qué sucede? Los pensamientos, las creencias religiosas, las atracciones, no requieren protección, requieren libertad. Por ejemplo, si yo, Hare Krishna, te hablo de Hare Krishna y tú dices, no, hermano, yo no voy con eso, yo no te voy a llamar Hare Krishna fóbico, porque tú eres libre de rechazar las creencias. Si yo te hablo, oye, la poliamorosidad, que es una orientación sexual reconocida, que es la orientación de tener múltiples parejas sentimentales a la vez, y tú dices, no, hermano, eso no va conmigo, tú no eres un poliamorosifóbico. De la misma forma con la homosexualidad. Si tú rechazas la atracción homosexual, no eres un homofóbico. Eso requiere libertad, no protección. Es que la libertad... ¿Es una condición humana? ¿Ese trastorno es una condición humana? Lo que pasa es que hay dos conceptos que se están confundiendo. La orientación sexual es una atracción. Y la identidad de género es como uno se asume. Son dos cosas diferentes. Pero hablemos de la identidad hablemos del de género. caso particular. Exacto, de la transfobia. Muy bien. Entonces, yo te pregunto, ¿es una condición humana? No, porque es un pensamiento de cómo uno se asume. O sea, una condición humana es cuando yo agarro y te pongo bajo las ciencias y te investigo tu ADN, tu genética. No hay nada en ti que sea trans. Eso parte de tu psicología. Pero esa psicología permite actuar a la persona. Y esa psicología se va construyendo. Obviamente. O sea, en ese sentido coincidimos. Sí. O sea, claro. Ese es bueno. Ya llegamos a un punto común. Estamos coincidiendo. Se construye. En realidad nosotros partimos, ¿no?, de un 80% en común. La diferencia entre ambos es que la doctora Chávez asume que estas inequidades, llamémosle, o estos diferentes pensamientos en la cultura se tienen que arreglar mediante el gobierno. La intervención del gobierno o el Estado. Y nosotros, o la educación, llamémosle, en general.
Y nosotros creemos que esta no es el rol del Estado porque el ciudadano es soberano y libre de decidir qué creer, cómo pensar, cómo ¿Por qué sentir. con mis Esa es hijos la no te diferencia. metas? ¿Por Precisamente qué? como el nombre lo dice. ¿Por o sea, qué? el colectivo nace y todo se reduce a la frase, ¿no? Con mis hijos no te metas. ¿En qué sentido no te metas? A nuestros hijos no les impongas o adoctrines una forma particular de pensar. Porque no todos los padres estamos de acuerdo con eso. Y porque no es el rol del Estado. Por último, eso puede ser el rol de Promsex, como ONG, o de otros organismos. El rótulo con mis hijos no te metas tiene una connotación en el sentido de decir, tú, porque lo han dicho además, tu Estado vas a enseñarle a mi hijo a ser homosexual, o a ser transexual, o a ser transgénero. Bueno, obviamente, cuando se habla de Oliver Button es una nena, ¿sabes ¿qué qué le estás cosa yo diciendo? hubiese esperado de un verdadero Dale. Cuando hablamos, por ejemplo, para cerrar el punto de la pederastía o los abusos sexuales, físicos, psicológicos, ese es un acto inaceptable. Y lo que se castiga es el acto a los pederastas, sea profesor de matemáticas, de lenguaje, de religión, No, pero curas hay un montón, evangélicos, sea el papá, sacerdotes, padres de familia, no importa quién lo ejecute, no importa. No, sí importa. Porque ¿Cómo no va a importar? porque el delito sigue siendo delito, pues se tiene que castigar. Pero por eso. O sea, no es que porque lo haga un sacerdote, lo el haga problema, un ¿sabes pastor, cuándo es menos delito. Cuando es ocurre, igual de delito. Mira, el es problema, igual. ¿sabes cuándo es? Cuando ocurre el hecho, el delito, Claro. la autoridad eclesiástica Y eso lo es nefasto, protege. eso es nefasto. Pero ¿quién ¿Te suena el Papa Francisco protegiendo obvio, a Figari? Ya, obvio. Mira, es lo pero, mismo. Pero mira, ahí parece que te confundes, Jaime. Primero que todo, yo no soy católico, ¿no? No, Yo soy no, yo no protestante. soy, no, yo no pero soy. los evangélicos Perdóname. es altamente frecuente. Y segundo, No, yo no estoy increpando tu fe para nada, te nosotros- estoy describiendo un hecho. Sí, sí, pero nosotros como humanidad, más allá de creencias, como humanidad, tenemos un código moral que rechaza esto, pues. Claro. O sea, obvio, ¿quién va a estar a Es favor? una aversión, Pero una animadversión. lo que no se puede decir, por ejemplo, imagínate que un profesor de matemáticas viola a un niño. No se puede decir los matemáticos, porque no es el problema del profesor matemático, así como no es el problema del que enseña religión, es el problema de un acto sexual inaceptable. Ya, entonces estamos de acuerdo, el enfoque totalmente de acuerdo. No es el profesor de matemáticas ni el pastor, ya. es la violación Ya, sexual. y es despreciable, Eso, es y ahí despreciable, y estamos obvio. en eje común. Y no importa ¿Qué quién cosa lo hace. estamos haciendo acá? Hay que enseñar, Estamos es en desacuerdo de una inadmisible. educación sexual. Lo que estamos en Pero- desacuerdo es que haya una guía de educación sexual Bah. o que haya una orientación en la actividad sexual, que es distinto. O sea, una cosa ¿Y es la quién debe dar educación... educación sexual? O sea, una cosa es la Los educación... papás. A ver, un segundo, ¿no? Una cosa es la educación sexual, en el cual se le enseña al niño las diferentes etapas del desarrollo humano y cómo el cuerpo va desarrollando la menstruación, la fecundidad, las violaciones que son inaceptables, para que el niño pueda tomar la decisión cuando sea adulto, cuando considere, según su conciencia. Y el rol formativo sobre el cómo, cuáles son los tipos, es de los padres, no del gobierno. Entonces, nuestra discrepancia, más allá de fondo, es de forma. Nosotros decimos que el gobierno no te puede decir a ti, Jaime, qué es lo que tienes que pensar, o creer, o sentir, porque tú no eres sujeto, ni súbdito, ni esclavo, ni colonia del gobierno. Tú eres un ser autónomo, libre. Tú puedes Pero que decir, vive en el una Perú, comunidad, ¿no? Sí, pero en el Perú no hay delito de expresión, de opinión, de pensamiento, de No, religión, de para conciencia. nada. Entonces, ¿qué pasa? Si un gobierno le dice, se tiene que aceptar una teoría o eres transfóbico, homofóbico, se está imponiendo sutilmente un pensamiento único. No. Y eso no Yo se puede creo permitir. que eso Nos quita libertades. Muy buena pregunta. Primero que todo, el Estado se crea para servir al ser humano. Y el ser humano es hombre o es mujer. Eso es por naturaleza en Perú, en la China, en Rusia, hoy, ayer y mañana. Pero a lo largo de la historia humana siempre se han querido imponer ciertos enfoques, o en realidad a veces son prismas que distorsionan la realidad, para someter al ser humano y convertirlo en un medio de realización. Por ejemplo, ahora le quieren poner un lente, un enfoque o un prisma, sería apropiadamente decirlo, de género. Y la pregunta es, ¿qué es el género? El género es una teoría sociológica que interpreta la realidad humana de una manera particular. Que en 10 años, pero el enfoque tal. La pregunta es, ¿por qué el enfoque de género es malo? Porque es inherentemente falso. En otras palabras, decir que una persona, un ser humano, construye su identidad a lo largo de su vida es falso. O sea, un ser humano nace, o desde antes que nazca inclusive, desde que es concebido, ya tiene una identidad que es cromosomática, que es permanente, que no se puede modificar. El ser humano se puede mutilar, se puede confundir, se puede disfrazar, puede inventar un nombre, inclusive puede ganar la batalla legal, pero jamás podrá ganar la batalla contra la verdad o la realidad. Entonces, educar en base a la mentira es algo que es inmoral.
Es como la inculcación de los antivalores, el cinismo, el engaño, la mentira. Es un modo de corromper a nuestros hijos. En otras palabras, es la vulneración de la inocencia. Hace alusión a lo que existe en la Declaración de los Derechos del Niño, que ya estaba presente el siglo pasado. ¿Y qué decía el siglo pasado? Que los niños tienen derecho a una educación en igualdad de oportunidades, porque las oportunidades son ¿para quién? Para los hombres y para las mujeres, no para el género. Porque el género es una forma de interpretar al ser humano. Es como los nazis hablaban del ario y el Mischling, el híbrido. Y le llaman Mischling 1, Mischling 2, grado 3, grado 4. O el enfoque comunista que hablaba de los bolcheviques, los mencheviques, los revisionistas, los hijos del Estado. O como Giovanni Gentil, que fue fundador de la doctrina del fascismo con Benito Mussolini, cuya frase se hizo popular diciendo que el trabajo del gobierno acaba cuando los ciudadanos hablan como el gobierno quieren que hable. Giovanni Gentil tenía la frase que decía: el gobierno no se puede limitar a ser un legislador, el gobierno es padre, el gobierno es maestro. Esa filosofía que es estatal, que encumbra al Estado como soberano, como fin supremo, lo que realmente hace es visualiza al ciudadano como un medio de realización. ¿En nombre de qué? De un progreso, o una utopía, o un paraíso, ¿no? El problema con ese tipo de acercamiento desde la política es que se olvida que la minoría más importante es el individuo. En otras palabras, si no logramos proteger al individuo, que tiene derecho a que se respete su libertad de expresión, de religión, de conciencia, entonces estamos defendiendo un sector, una comunidad, un grupo. Y ese es comunismo, pues. O sea, la minoría más importante es el individuo. Y por lo tanto, el Estado tiene como fin supremo velar por la dignidad del ser humano, estar al servicio. El comunismo es otra cosa. Bueno, efectivamente, ¿no? Es lo mismo hablar de género que comunismo, pero ciertamente comparten ciertas características como el igualitarismo. O sea, el comunismo planteaba la igualdad socioeconómica y para lograr esa igualdad socioeconómica no reparaban en destruir la propiedad privada. El género propone la igualdad de género, que pretende decir que no existen diferencias entre el hombre y la mujer, ni siquiera las diferencias que se asumen naturales. Por eso es que ellos hablan que la propia identidad se construye. Entonces, cuando el Estado apunta un igualitarismo, visualiza al ciudadano como un medio que requiere reparación, que requiere ser corregido. Y es por eso que cuando uno escucha los discursos de los ministros de Estado, hablan de que se emplea el género como herramienta para formar a los peruanos que queremos. Esa palabra lo decía en la época soviética, que hablaba de los hijos del Estado. O Giovanni Gentil, que decía: el ciudadano tiene que hablar como el gobierno quiere que hable. Pero vamos a terminar. No, porque la declaración de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración Internacional de los Derechos de la Mujer, todos que fueron promulgados en la época de la década de los 50, 60 y 70 del siglo pasado, todos hablan de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. O sea, en ninguna época se empleó el término género en la política internacional hasta la Convención del Cairo, y se plasmó por primera vez en un documento en la Convención de Beijing. Por lo tanto, es falso decir que el género ha producido o ha otorgado algún derecho a la mujer o a la igualdad de oportunidad. Es falso. Eso es faltar a la verdad histórica. ¿Qué le va a quitar? Nos dieron la razón que el enfoque de género no se podía aplicar en cuanto a la promoción de la identidad de género. ¿Por qué es la identidad de género? Es esa mentira que dice que uno puede ser hombre y mujer a la vez. O sea, hombre físicamente y mujer mentalmente. Pero eso inclusive viola la primera ley de la lógica. La primera ley de la lógica es la ley de la no contradicción, que te dice que no pueden haber dos verdades opuestas a la vez y ambas ser válidas. O sea, uno no puede ser hombre y ser mujer los dos a la vez. Es ilógico. La primera ley de la lógica viola la evidencia científica, biológica, médica. Inclusive cuando uno está muerto, sus huesos siguen siendo huesos, por eso están los forenses. Hay huesos masculinos y femeninos, composición cerebral masculina y femenina. Un cabello, una gota de sangre, antecede el nacimiento y trasciende la muerte. Eso es lo que somos, no por elección ni por construcción, sino por naturaleza. No interviene el hombre, no interviene el Estado, así es la realidad humana. Entonces, negar esta realidad humana y suplantarlo por un anhelo o un delirio es precisamente violar los derechos humanos. Porque tenemos derechos no por ser interpretados o concebidos de alguna forma política, sociológica o religiosa. Tenemos derechos porque nos reconocemos humanos,
reconocemos que nacemos libres. Eso está en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En otras palabras, la única forma de exigir tolerancia o defender la libertad es reconocer que la libertad no es una dádiva de la Iglesia ni del Estado, ni de la minoría ni de la mayoría. Todos somos libres. Y por el Estado se crea para que esa libertad sea respetada de todas las personas. El Estado se crea para impedir que esa libertad sea quebrantada por el delirio, el anhelo, la exigencia o el capricho de algún sector. Entonces, el Estado tiene el deber ante la Constitución de respetar la identidad de todo ser humano. Porque ¿cuál sería la consecuencia? Que se le inculque una mentira a un niño, diciendo que siendo niño puede ser mujer, se le hormonice, mutilando, inclusive llegando a mutilar sus genitales, inyectándole bloqueadores hormonales, como ha sucedido ya en Uruguay, claro, como ha sucedido en España, como sucede en Inglaterra, y eso sería un abuso infantil. Oye, ¿sabes qué? ¿Todos somos iguales? Una vez más, el artículo 1 de la Constitución y de todas las constituciones del mundo dice que tiene como fin supremo el respeto de la dignidad humana. La dignidad humana. Toda persona humana tiene derecho a ser respetado por humano. Así es. Pero lo que no se necesita respetar son, por ejemplo, las creencias religiosas, los pensamientos políticos, los gustos gastronómicos, sexuales o deportivos, porque esos son subjetivos y son relativos. Estos merecen crítica, mofa, discusión, debate. El problema se da cuando el Estado pretende proteger un tipo de creencia en particular, como lo es la teoría de género. Entonces, si alguien no se somete a la teoría de género, inmediatamente lo descalifican de homofóbico o transfóbico. Términos que ni siquiera existen en la lista de fobias de psicología, que nunca han estado, porque son términos ideológicos cuya función es disuadir la crítica de un pensamiento. Ahora, mira, la ley tiene como fin supremo la justicia. Cuando la ley es injusta, nadie tiene la obligación de acatarlo. No olvidemos, como bien decía el reverendo Martin Luther King Jr., que todo lo ejecutado en el régimen nazi fue legal y también fue democrático. O sea, que sea legal solamente va a quedar en la anécdota de la historia peruana, que en alguna vez hubo un poder judicial tan corrupto que legalizó la mentira y la corrupción. Pero de ninguna forma se puede acatar. Más bien, los padres de familia tienen la obligación moral, ética, de protestar, y ahora solamente se puede exigir tolerancia si tú consideras que tu prójimo es libre. Si yo no reconozco que mi prójimo es libre, no puedo exigir tolerancia. Pero cuando el Estado no me reconoce libre, me descalifica de transfóbico, homofóbico y me mete a la cárcel. Entonces, esa es una falsa tolerancia. Hay que tolerar a las personas, sí, por supuesto que sí, pero hay que ser intolerantes con la mentira, con la corrupción y con el cinismo. Correcto, bueno, ha sido... Gracias, Lucila, por la oportunidad esta mañana. Y efectivamente es importante dar información con base científica a los alumnos, porque eso es parte de suplir y complementar al rol formativo de los padres de familia que proviene del Estado. Y ahí quizás va nuestra primera diferencia, ¿no? La posición de Promses es que el Estado forma a los niños, porque inconscientemente traslada la idea de hijos del Estado, que era de los regímenes totalitarios. Pero en un Estado democrático, el rol formativo es de los padres. El Ministerio de Educación simplemente complementa. A ver, quiero preguntarle a Sara, efectivamente ustedes quieren hacer... Más bien el Estado se forma, ¿no? Son servidores públicos, asalariados nuestros de los ciudadanos, los mandantes, que elegimos un mandatario y ministros que vienen de siervos, servidores públicos, para suplir y complementar, pero no para inducir a nuestros hijos menores de edad a la penetración anal, al sexo oral, a las orgías grupales. Eso ha quedado claro, creo que las dos partes, que está equivocado, ¿o no? Es que el problema de diferencia es que no es, la mía es de fondo, que eso no se puede tocar. En cambio, al parecer, Promses tiene diferencia de forma. No, es la forma. Lo que yo quisiera colocar aquí... Como bien lo has dicho, el niño tiene que saber qué es malo. O sea, que es nocivo para su cuerpo. Por ejemplo, la penetración anal heterosexual u homosexual, con preservativo o sin preservativo, siempre daña la parte interna del recto, que no está diseñado para la insertación. Y siempre va a haber ruptura de epidermis, y es ahí donde fluyen las enfermedades de transmisión sexual. Siempre, aún con preservativo, entran los heces al torrente sanguíneo, pero como algo malo, no como se ha mencionado. En eso estamos de acuerdo, que probablemente la forma ha sido negativa. Es una práctica que está poniéndose de moda, que se tiene que practicar. Esa es una promoción explícita. Bueno, la ministra
Ahora, es importante en el sentido de la información que esa información se base en evidencia científica. Y no solamente en eso, sino sobre todo en el cuidado moral del niño. Hace unos años, cuando yo era niño, por lo menos me recuerdo, hace ya quizás 15, 20 años, se lanzó una campaña Yo sé cuidar mi cuerpo, sin la necesidad de ir a promocionar el sexo oral, anal o las orgías entre menores. Aquí el problema va en que nosotros como colectivo hemos venido denunciando desde el año 2016 que existe una infiltración de carácter ideológico que busca hipersexualizar a los niños. No te metas, también quiere dar su punto de vista. ¿Usted está de acuerdo o cree que va a arder la Troya? Todos los ciudadanos peruanos tenemos derechos y esos están contemplados en la Constitución, incluyendo el derecho a la protesta y a la exigencia de cualquier solicitud, de cualquier pedido de derechos, sean reales o imaginarios. Eso no está en discusión. Tampoco está en discusión, digamos, el acto de buena fe por el presidente del Congreso de la República, que ha otorgado un permiso para una manifestación de ciudadanos. Lo que estamos denunciando es una prevención del delito, porque está estipulado en el Código Penal que es un delito la exhibición y los actos obscenos públicos para salvaguardar la moral de los niños. Entonces, la marcha o la procesión... Prevención del delito. Claro, o sea... por supuesto. En el artículo 1, en el artículo 183 del inciso 1 del Código Penal, se castiga con pena privativa de 3 años a quien realiza actos obscenos desnudos en público. Pero ellos no se van a desnudar. Pero precisamente, permítame comentarte. O se van a desnudar. En la procesión del orgullo gay, es usualmente en el mundo es un festival. ¿En la procesión? Outfest. No es una procesión. Es que es anual todos los años y se celebra el orgullo. Todos los años. Pero no en celebración de un tema en particular. O sea, todos es una celebración. Con mi orgullo no te metas, salen. Claro, pero es con una celebración no te metas, perdón, con mis particular, hijos no te metas. Pero si tú te das cuenta, ¿cuál es el foco de esta marcha o procesión? ¿Cuál es el foco? El Outfest, o sea, el liberarse. Por eso es que salen semidesnudos. No, pero hay imágenes. ¿Usted ha ido a esas marchas? Claro, o sea, todo el mundo ha visto. Y le molestan que se estén besando. Bueno, no necesariamente puede molestarme o no. Por supuesto, me fastidia que sea en público. No el acto del beso, sino el acto de la desnudez, que como lo hemos visto en el Perú, lo ha hecho. Entonces, ¿qué sucede con los niños escolares que van a caminar, a hacer su excursión en el Congreso? El derecho del niño es superior al anhelo de autosatisfacerse por exhibirse. O sea, la libertad de ellos termina cuando empieza la libertad de los niños. Ya. Entonces, a ver, vamos a... que un hombre se bese con otro hombre. Primero que todo, no es una cuestión subjetiva ni personal, ni tampoco relativa. No, del colectivo. O sea, no, tampoco es del colectivo. Entonces, el Código Penal del Perú, que nos rige a todos los presentes, expresamente sanciona la exhibición pública, la desnudez, los actos contra el pudor. Ya, pero ellos no se van a desnudar, ya lo dijo. Ya, pero no va a ser nada contra el pudor, no van a tener relaciones frente al Congreso. Si no van a emitir... Si se besan, eso no es lo que permíteme terminar la idea, porque no me deja terminar la idea. Por favor. A ver, si ellos van a marchar sin desnudarse, sin tener estos actos obscenos que el Código Penal prevé, dice no se puede excitar prematuramente al niño. Es una sanción penal. Si no lo van a hacer eso, muy bien, pero ya la marcha... ¿Usted cree que desnudando se excitan prematuramente al niño? Claro, para eso la pornografía excita, porque es la desnudez. Entonces, Claro, pero el Código Penal, dice que si una persona camina desnuda en la calle ahorita, a la cárcel. ¿Eso es pornografía? Bueno, la desnudez o el acto señor de Rojas, quiero entenderlo bien. Claro, o sea, la desnudez una cosa es pornografía. pornografía donde hay incitación a la excitación porque hay unas poses. Usted debe haber visto pornografía, pero ellos no están haciendo pornografía. Si usted ve las marchas pasadas que se han realizado en el Perú, es una pasarela donde están semidesnudos, besándose, porque es la celebración, el Outfest. Ahora, si no van a marchar así, entonces ya no tiene sentido la marcha. Porque la marcha no es una celebración per se política, la marcha es una exhibición. ¿Pero a usted le molesta que se besen? Es que no importa si a mí me molesta o no. No, le el Código Penal protege al niño. Pero, perdón. O sea, el niño es superior a mi opinión o la suya. O sea, no importa lo que opinemos los tres. El Estado tiene la obligación de proteger la salud moral del niño.
Es obligatorio. Ya. Y por lo tanto, quienes cometerían el delito sería no solamente los que lo hacen, sino quienes lo facilitan. Ya. Por eso yo sé que mi opinión no importa, la suya también la reñía como padre. Eso pero, está absolutamente discriminado, señor. Pero ahí está discriminado el niño, porque el niño tiene derecho superior por eso, a recuperar lo que pierde un padre y una madre. El niño no puede ser un objeto, un producto de satisfacción emocional de Ricardo Morán. Claro, es el derecho superior. El niño ¿Cómo pierde... que los mellizos son producto? ¿Cómo está diciendo que son objeto de satisfacción? Son sujeto de derechos, no son objeto de derechos. Pero si él quiere tener hijos, o sea, para usted... Yo sé, cualquiera puede querer, pero no se puede visualizar un ser humano como un medio de realización para usted, emocional. Ricky Martin y Ricardo Morán son par de pervertidos. Es que no es para mí, no es subjetivo ni relativo. El derecho superior del niño el niño es un fin, no es un medio de realización de nadie. Ningún ser humano es un medio de realización. El niño es un fin y el niño tiene derecho superior a recuperar lo que pierde. ¿Y qué pierde un niño? Un padre y una madre. Por eso el derecho que existe es de adopción, no de adoptar. Pero un niño puede tener, si Ricardo se casa, algún día espero que se casen en el Perú, puede tener si se casa con una mujer... No, pero no se va, él es gay. Que el niño tiene derecho superior. Señor Rosas, no puede ser tan radical, él es gay. Es que no se trata de cuestiones radicales subjetivas o relativas. Sí, claro. Se trata del derecho superior del niño. Bueno. O sea, el niño no puede ser empleado como un medio de realización para satisfacer un vacío emocional. Bueno, otro día hablamos de eso, ¿le parece? Claro, perfecto. Claro, yo quiero plantear una hipótesis. O sea, ¿qué pasa si yo ese día camino con mi hija de 4 años? Le explica. Yo tengo el derecho de llamar al fiscal de la Nación a que prevea este acto, porque vulnera la salud moral de mi hija. Pero usted le explica a su hija. No, pero en un momento, o sea, el derecho de mi hija no está supeditado a las opiniones o las exigencias o solicitudes. Está en el Código Penal. Usted le puede explicar a su hija. Yo puedo llamar fiscal, por favor, acá están desnudos. ¿Hijos? Claro que tengo 2 hijos, ¿Y qué le dice a sus hijos sobre este tema no he hablado porque tienen 4 años, tienen 4 meses. Pero imagínate, si tú caminas en la calle... ¿Qué le va a decir cuando vea a 2 hombres besándose? ¿Qué pasa si tú caminas acá a la esquina? ¡Qué horror! O le va a decir, son 2 hombres que se quieren. ¿Qué pasa si un ciudadano sale ahorita al parque de su casa y encuentra a desnudez besándose hombres y mujeres? Tiene que llamar a serenazgo a la policía, lo tiene que llevar. Claro, no pueden tener sexo en la calle. ¿Y por qué entonces cambiaría si es en el Congreso? Ellos no tienen sexo en la calle. Ellos no tienen sexo en la calle. Igualito, o sea, ¿qué pasa si yo camino por el Congreso? Usted ve a una pareja heterosexual chapando como locos en el parque? ¿Qué hace usted? No, pues obviamente. Dice, se aman, no, pero se quieren, claro, pero si aún es una pareja heterosexual y aún comienzan a hacer actos lascivosos, extremos, obscenos, también hay que llamar a serenazgo. O sea, no importa acá si es hombre con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer. También hay que llamar a serenazgo cuando uno ve a una pareja besándose en el parque. No, estoy haciendo la precisión. Si eso es excesivo y se comienzan a hacer actos obscenos. Excesivo. Pero es obvio, pues si es un beso normal o natural no hay ningún problema, pero si ya se están desnudando, toqueteando, realizando actos que puedan excitar prematuramente al niño, como dice el Código Penal, se tiene que llamar a las autoridades. Eso lo haces en el parque de tu casa o en el Congreso de la República. O sea, la ley no pierde vigencia por la ubicación geográfica. El derecho es superior. Entonces, el problema no es que marchen, pero que marchen como cualquiera marcha, con ropa. Si van a marchar semidesnudos, excitándose o haciendo alarde de actos sexuales, se está exponiendo a la salud moral pública del menor. ¿Por qué no marchan con ropa?